Mañana 43 minutos. Santiago, finalmente, ¿qué tenemos en la reforma? Porque tantas cosas han pasado en las últimas horas. ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Qué detalles tenemos? Luis Carlos, el 66,6% de los artículos están aprobados en la Cámara de Representantes. Primero hay que recordar que pues a esto le hacen falta 2 debates en la Comisión Séptima de Senado y en la plenaria de Senado. 66,6, wow. Sí, así es. 2/3. Tuvo un avance muy importante ayer, sobre todo porque la forma en la que el presidente de la Cámara, el señor Andrés Calle, que es absolutamente cercano al presidente de la República, aparece con él, viaja con él, estuvo de hecho a su lado en la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, ha decidido imponer un debate que es a partir de bloques, algunos bloques de artículos, no artículo por artículo, y eso hace que pues con las mayorías de alguna forma se pupitreen esos artículos sin que haya un debate puntual sobre las consecuencias de cada uno y pues la reforma tenga un avance rápido. 2 artículos clave ayer, el 58 y el 70. El 58 lo que hace es reglamentar todas las funciones de la ADRES. Y aquí es muy importante porque la ADRE se va a convertir no solamente en el pagado único, es decir, ya no va a haber pues todo este capítulo de intermediación de las EPS, la ADRE ya no le giraría a las EPS por cada afiliado que tienen en el sistema para que las EPS hagan la gestión del aseguramiento, sino que hace el giro directo a las clínicas y hospitales. Eso significa que la ADRES, solamente la ADRES va a manejar más de 80 billones de pesos al año en Colombia y solamente la ADRES va a definir a qué hospitales públicos o privados les gira directamente en todo el país sin que haya gestión del aseguramiento por parte de los privados, que es como funciona el actual sistema de salud. Y el artículo 70, que es el que causó la mayor controversia ayer porque permite el giro directo del 85% de esos recursos a clínicas y hospitales sin auditoría. Ayer el Pacto Histórico tuvo un argumento en contra de quienes presentaron las alertas. Y es que hoy no hay auditoría porque se les gira el 100% de la UPC de manera anticipada a las EPS. Bueno, pues eso no es cierto porque la UPC se le gira de manera anticipada a las EPS para que las EPS administren esos recursos y luego revisan las facturas de las IPS, hacen una auditoría de las facturas de las IPS. ¿Para qué? Para, por ejemplo, evitar escándalos como el del cartel de la hemofilia en Córdoba. Sí. Y luego entonces sí hacen el giro de los recursos. Lo que propone este artículo es que hasta el 85% de los recursos no tengan auditoría y haya una auditoría aleatoria por parte de la ADRES. Luis Carlos, los 2 puntos complejos. Sí. Frente al artículo 58, están creando un monstruo con la ADRES que no tiene capacidad hoy para asumir esas funciones. La ADRES no tiene la posibilidad de asumir de manera transparente, eficaz y contundente las facultades que le asigna el aprobado artículo 58. Y frente al artículo 70, lo decía Santiago, imagínese usted lo que es pagar sin auditar el 85% de las facturas. Pagar sin auditar, sin control, sin revisión. El resto tiene una revisión, el 15%, y una revisión aleatoria. Entonces, sí, en un país que está crucificado por escándalos de corrupción en la salud, van a pagar sin hacer auditoría suficiente unas cuentas billonarias. Y mi pregunta aquí es, estos 2 que son los orangutanes tan enormes que hay, y lo que les estamos viendo son las orejas de la falta de control de los pagos, ¿cierto? De seriedad en los pagos, del manejo de los dineros. ¿Eso en qué ayuda a la salud de la gente? Pues Luis Carlos, pone en peligro los recursos de la salud de la gente. Pero por eso digo, Juan, es que esta reforma supuestamente era para mejorar la cobertura de la salud de la gente. ¿Dónde quedó eso? Si estamos concentrados en esto, en la plata. Es que el presidente lo puso en términos ideológicos nuevamente. Él dice que es mejor que esa plata esté en manos del Estado, así no sea muy buen administrador, que en manos de los privados que con ellas compran aviones, haciendas y apartamentos lujosos en el mundo entero. Otra vez la ideología, pero tiene razón en eso Luis Carlos. En la práctica, ¿de qué le sirve al usuario que va a la clínica a pedir atención y no encuentra esa atención o no encuentra los medicamentos o no encuentra cómo salvar su vida? Luis Carlos, es que es como si se hubieran olvidado del cartel de la hemofilia, del cartel del bastón, del cartel del SOAT. Claro. Si es que estamos los colombianos dando alaridos por la corruptela de
falsos pacientes, falsos medicamentos, falsos tratamientos, y ahora nos dicen, no, el 85% se va derechito sin auditoría, sin revisión. Permítame un instante, saludamos a esta hora a la representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, la doctora Carolina Arbeláez. Representante, gracias por acompañarnos, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días para todos, un saludo muy especial para la maravillosa mesa de trabajo y para la audiencia. Gracias por darnos unos minutos. ¿Ustedes se retiraron en la votación? ¿Están en el debate? ¿Qué está pasando con Cambio Radical? Bueno, Cambio Radical desde hace mucho rato, y pues algunos días ya con Centro Democrático, pues dejamos constancia de que íbamos a estar en la discusión del debate del proyecto para dar con argumentos pues nuestra posición en contra de la reforma a la salud, y que íbamos a salir en la medida de lo posible del debate a la hora de votar, no el debate, sino a la hora de votar para poder romper el quórum. Esto, digamos, como una estrategia para que no avance la reforma a la salud. Esto amparados en una sentencia del Consejo de Estado que permite que la oposición use esto como una herramienta válida para poder, digamos, como hacer un control político a los proyectos en los que no estamos de acuerdo. Pero esto pues no quiere decir que no nos podamos registrar y que no tengamos la responsabilidad por ley quinta de por lo menos votar un artículo, o así sea a favor o en contra. Y pues eso es lo que ha venido pasando en la mayoría de los debates. No sé por qué, pues ahora debe ser porque pues los colombianos están muy tensos por lo que se está avanzando en la reforma. Nosotros esperábamos que con la salida de los verdes no avanzara la reforma a la salud, y pues lo que vimos fue que el gobierno logró tener el quórum finalmente para avanzar en más de 17 artículos de la reforma anoche, más del 70% del articulado. Representante Arbeláez, sí, en efecto, logró mantener el quórum porque entre otras se quedaron personas, representantes del Centro Democrático, ustedes del Cambio Radical, los conservadores, y de esa manera se ayudó a que avanzara la reforma a la salud. ¿No le parece paradójico que sean los verdes y los que están haciendo la oposición a la reforma, digamos, como de frente más fuerte que aquellos que se han manifestado en la oposición y que no fueron o no hicieron parte del grupo que hizo llegar ese gobierno al poder? No, Darcy, ¿verdad? Sí. Sí, hola. Hola, Darcy. Bueno, no, la verdad es que nosotros no hicimos el quórum. Esto es una información, pues, digamos, como que errada, porque pues hay una votación que se da al inicio cuando uno se registra, y que esto lo hacen la mayoría de los representantes, sobre todo los viejos que ya han tenido que vivir procesos de pérdida de vestidura. Algunos, pues digamos que no le tenemos temor a eso porque nos amparamos en una sentencia del Consejo de Estado, pero pues básicamente lo que hizo Cambio Radical fue registrarse, votar el bloque de artículos y irse. O sea, jamás nosotros de ahí para adelante seguimos constituyendo el quórum. Igual lo hizo también el Centro Democrático. O sea, esa información pues en parte no es verdad, porque los artículos más complejos que de ahí en adelante se hicieron sin el quórum de Cambio Radical, diferente a que nos quedemos en el recinto, porque además es nuestra responsabilidad dar el debate serio, del decir por qué para nosotros son inconvenientes algunos artículos de esta reforma que se están discutiendo en estos momentos. O sea, la mayoría de artículos son muy complejos, son los que buscan darle los superpoderes a las ADES para que termine siendo él el pagador único, y no solamente el pagador único, sino que quede a merced de la ADES y del Estado la atención de ahora en adelante de todos los pacientes y de todos los usuarios pues del sistema de salud. Entonces, aquí hay artículos muy graves que pues ameritan que, por supuesto, hagamos presencia en el recinto y demos un debate, porque lo que sí no puede pasar es que entonces nos salgamos del recinto y ahí sí que avancen, pues hubieran avanzado mucho más rápido si Centro Democrático y Cambio Radical no se quedan por lo menos dando el debate. Esta ha sido una estrategia que estamos implementando desde la semana pasada, y yo sí, pues quisiera pues como decirles que no es así. Cambio Radical no se quedó, ellos avanzaron con los votos y con el quórum del partido de la U, del partido liberal, del partido conservador, quienes estaban en bloque, pues allí votando no a la reforma, pero que hacían presencia, y pues con sus aliados y sus partidos de gobierno. Entonces, pues esta no es una información pues real. La verdad es que siempre desde la discusión de
de la reforma, en algunos artículos atrás, algunos representantes se quedan, hacen registro. El doctor Juan Lozano, que estuvo en el Congreso, sabe lo delicado que es esto, porque hay procesos de pérdida de investidura todo el tiempo que le hacen a los congresistas, y pues se le tiene temor a eso, por supuesto, porque pues ya solo el hecho de tener que pues ir a rendir y tener que conseguir un abogado, pues esto es un cansancio. Entonces aquí sí, pues muchos se cuidan, algunos como los nuevos que no conocemos todavía eso y esperemos no conocerlo, pues decimos nosotros no vamos a votar ni un solo artículo porque estamos amparados en la sentencia del Consejo. Representante, buenos días, le saluda William Calderón. Es un esperpento lo que pasó, lo que está pasando en la reforma a la salud, y es lo que han advertido muchas voces, incluido usted. Pero aquí sí tiene que haber unos responsables. Es decir, esto no hubiera pasado si el pacto histórico se queda solo en el Congreso. Para usted, ¿quiénes son los responsables de que la reforma a la salud esté avanzando como viene avanzando, con ese orangután incluido del artículo 70 en la aprobación de anoche? Bueno, ellos tienen primero un presidente que les permite avanzar, porque digamos que no da las garantías para que el debate se pueda dar de una manera seria, tan así que pues sin aval fiscal el presidente de la Cámara sigue agendando la reforma a la salud cada vez que saca el orden del día. No le permitió tener garantías al Partido Verde ayer para que, inclusive siendo una ponente del Partido Verde, una de las ponentes pues que más ha sido visible, pues la hayan sacado del debate, porque tienen pues un proceso en estos momentos que tienen que resolver de una recuperación. Entonces, pues esto es muy lamentable, que el presidente le juegue así al gobierno y pues ponga por encima de los intereses de la plenaria y las garantías que se deben dar. Pero aquí, sin lugar a dudas, el gobierno no solamente tiene al partido de gobierno, pues quien ha votado, por supuesto, positivo todo lo a reforma, sino que también tiene de su lado al Partido Liberal, al Partido de la U, que les está votando positivo, y pues en estos momentos al Partido Conservador, que permanece en el recinto y que les está haciendo el coro. Doctora Carolina, buenos completo, días. ¿no? Porque es que aquí Juan, y usted lo sabe, pues cuando se hace el registro hasta que se levanta la sesión, pues esa es la permanencia que ha tenido el Partido Conservador. A diferencia del Centro Democrático y el Cambio Radical, que se registran, votan en los primer bloque de artículos, dejan un salvamento, dejamos una constancia y nos salimos a la hora de votar. Regresamos siempre a la hora de discutir el articulado. Y tiene usted razón que pasan cosas sorprendentes, como que avance la discusión sin una sílaba del Ministerio de Hacienda en materia de aval fiscal frente a recursos multibillonarios que se están discutiendo. Pero yo le quiero preguntar por algo que ayer francamente causa pánico en materia de corrupción. Esa decisión de que se pueden pagar por lo menos el 85% de las facturas sin auditoría, en un país que está lleno de escándalos de robos a la salud. ¿Cómo lo ven ustedes y qué se puede hacer para reversar esa decisión? Esa va a ser una incubadora de robos, esa va a ser una incubadora de defraudaciones a la salud, porque van a presentar facturas y facturas infladas, falsas, sin que nadie las audite. No, esto es tremendo, esto se vivió en el pasado, y lo que pues llevó, y la conclusión que hay de muchos expertos, es que pues aquí esto es lo que permite precisamente es que aumente la corrupción de los recursos de la salud. Imagínense ustedes, 800 millones de facturas al año es lo que procesa el sistema, y estos 800 millones de facturas que se procesan van a ser pagadas por giro directo por el Estado, por medio de la ADRES, prácticamente sin auditoría, como venía inicialmente el artículo 70, se iba a hacer 80% de pago por giro directo y el 20% pues aleatoriamente auditorías, porque ni siquiera era que el 20% se fuera a auditar, sino que aleatoriamente se iba a hacer una auditoría del 20% de las cuentas. ¿Qué pasó ayer? Pues que con una proposición precisamente de estos partidos que están apoyando al gobierno y que permanecen en el recinto y que están votando positivamente la reforma a la salud, pues se le aprobó para que de hecho ese proceso de auditoría bajara del 20 al 15%. Esto es una locura. Es aquí donde se van a robar todos los recursos de la salud, porque inclusive los pagos
van a depender del político de turno, del alcalde, del gobernador o del político que haga el favor a través de la ADRES para que paguen y siguen las cuentas sin ningún tipo de control. Esto de verdad es desastroso lo que está pasando en el Congreso de la República y esos superpoderes que le están dando a la ADRES, el solo hecho de empezar a aprobar, pues estatizar el sistema, pues yo creo que esto es muy grave porque sin lugar a dudas, las EPS van a tener que cerrar muchas en no menos de 6 meses, sin necesidad de que la reforma avance o se apruebe, Juan. Y yo creo que esto es un debate que deberíamos de estar dando, porque por estar pendiente también de lo que está pasando con la reforma, que yo espero que si esto llega a pasar en segundo debate, porque vemos cómo le pusieron el acelerador y cómo lograron los votos y un poco que los verdes están por fuera y que nos quitaron pues unas personas también que eran muy importantes en contra de la reforma y que con las que estábamos dando un debate, que son las representantes Miranda, la representante Miranda. Pues aquí lo que está pasando es que está avanzando la reforma y seguramente va a pasar a tercer debate. Pero aquí lo que nos preocupa muchísimo es que las EPS en no menos de 6 meses no tienen sostenibilidad financiera, van a tener que cerrar, van a empezar a tener que cerrar sus servicios. Y los más afectados aquí terminan siendo esos pacientes de mediana, alta complejidad. Vemos lo que está pasando con la escasez de medicamentos y parece que a este gobierno no le importara la vida de la gente. Tienen como una obsesión por acabar con las EPS sin importarles que pongan en vida pongan en riesgo la vida de los colombianos. Representante, el pacto histórico y sus ponentes dicen que igual esa auditoría la van a hacer las gestoras y que la auditoría aleatoria pues podría corregir algunos de esos problemas, pero quiero preguntarle, este artículo que fue aprobado en la Cámara del giro directo y del 85% de los giros sin auditoría, ¿es lo que a usted más le preocupa de toda la reforma a la salud o hay alguna otra gran preocupación? Miren, a mí son muchos los artículos que me preocupan. Dentro de eso el artículo 2 que logramos ayer, que se sacara el bloque de artículos, porque la discusión de bloques de artículos hace muchos años permite que se aprueban artículos muy graves y muy complejos sin mayor discusión. Y ese artículo 2 es el que básicamente cambia el modelo de aseguramiento, hoy lo llaman modelo de aseguramiento social, pero realmente este es el modelo de aseguramiento de salud que es un referente en el mundo, que permite la cobertura del 98% de los colombianos, que permiten que existan por lo menos unas EPS con las cuales usted puede agendar una cita, con las cuales que hay que hacer algunos ajustes y que seguramente tenemos mucho por mejorar del sistema, pero por supuesto, y eso siempre también lo hemos dejado de presente, pero aquí lo que no puede pasar es que destruyan los avances de más de 30 años del sistema. Ese es uno de los artículos más graves que pues a mi consideración, que es el que destruye el modelo actual del sistema de salud, acaba con las EPS, le termina dando unas funciones de auditoras de cuentas. Y yo les quiero decir con toda sinceridad, porque además lo hemos hablado con muchos expertos y con precisamente muchas EPS, muy pocas se quedarán haciendo esa función, básicamente porque las que actualmente existen, que son las buenas EPS, que son responsables y tienen sus funciones claras, pues no le interesa quedarse auditando cuentas y ganándose el 8%, que es lo que les van a pagar simplemente para ser auditoras. Entonces, yo creo que aquí lo que va a terminar pasando, que las que sí están haciendo mal el trabajo son las que se van a terminar quedando y auditando esas cuentas para poder sobrevivir y pasar a ser gestoras. Yo sí veo que el panorama es muy oscuro. Aquí hay una clara intención por parte del gobierno nacional de destruir el sistema, y aquí el gobierno nacional está teniendo unos aliados y ojalá no se desvíe en el debate de decir que Cambio Radical se quedó al inicio de una sesión, porque además en nuestro legítimo derecho nos salimos, pero esto no quiere decir que no nos estemos exponiendo a unas demandas futuras por pérdida de investidura. Claro. Representante, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. Bueno, gracias a todos. Gracias. 7-2, la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Titulares, venimos con más aquí en la FM, el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM de RCN, las noticias como son.